En esta ocasión vamos a observar el tema organización y presentación de datos cuantitativos. Es muy parecido a la organización y presentación de datos cualitativos, la única variedad que ahora vamos a tener unos números que nos van a facilitar el trabajo. Veamos cómo se hace. Distribución de frecuencia. Para recordar, una distribución de frecuencia es un resumen de datos tabular que presenta el número de elementos, o sea, las frecuencias, en cada una de las clases disyuntas. Esta definición es válida tanto para datos cualitativos como para datos cuantitativos. Sin embargo, cuando se trata de datos cuantitativos, se debe tener más cuidado al definir las clases disyuntas que se van a usar en la distribución de frecuencias. Los tres pasos necesarios para definir las clases de una distribución de frecuencia con datos cuantitativos son los siguientes. Determinar el número de clases disyuntas. Luego, determinar el ancho de la clase. Para ello, también vamos a utilizar lo llamado rango. Y determinar los límites de cada clase. Número de clases. Las clases se forman especificando los intervalos que se usarán para agrupar los datos. La fórmula para usar será esta. Se denota por NC, número de clase, es igual a 1 más 3.22 logaritmo de n, donde n se refiere al número de datos que voy a tener, a la cantidad de datos que voy a tener. Luego, ese número de clases me va a permitir saber cuántas clases voy a obtener en mi distribución de frecuencias. Vamos a encontrar lo que es el rango, que no es más que la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. La fórmula para el rango es esta. Se denota por la R, es igual a máximo menos mínimo. La amplitud o ancho de clase, denotada por IC, es la diferencia que hay entre dos clases consecutivas cualquiera. Se encontrará con esta fórmula, el rango entre el número de clases. Esto no es más que la cantidad que voy a sumar entre el límite inferior para llegar al límite superior. Límites de clases. Los límites de clase deben elegirse de manera que cada dato pertenezca a una y solo una de las clases. El límite de clase inferior indica el menor valor de los datos a que pertenece esa clase. Y el límite de clase superior indica el mayor valor de los datos al que pertenece dicha clase. El punto medio de clase es el valor que queda a la mitad entre el límite inferior y el límite superior de la clase. La hallaremos usando esta fórmula, parecida al punto medio. Límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Vamos a observar este ejemplo de cómo realizar una distribución de frecuencias para datos cuantitativos. El comisionado de transporte del condado de Orange está preocupado por la velocidad a la que los conductores manejan en un tramo de la carretera principal. Los datos de la velocidad de 45 conductores son los siguientes. Tengo mis 45 conductores y esos son los datos de velocidad. Elaborar una distribución de frecuencias. Observemos. Los pasos para elaborar la distribución de frecuencias. Determinar el número de clases. Entonces, para ello, recuerden que utilizaremos esta fórmula. Como ya yo sé que son 45 conductores, simplemente voy a sustituir a n por el valor de 45. Y queda de esta manera, dejando esos datos igual a 1 más 3.22 logaritmo de 45. Entonces, lo primero que voy a buscar es en la calculadora lo que se refiere al logaritmo de 45. Y lo voy a sustituir y queda 1.65, tomando dos lugares después del punto. Ahora, el paso siguiente sería multiplicar 3.22 por el logaritmo de 45. Y queda 5.313. Y lo último que haremos sería sumarle 1, donde el número de clases será 6.313. Y se redondea al entero más cercano. Siempre vamos a redondear. En este caso, no pertenece dentro de los estándares de redondeo que nos han enseñado, que si luego del punto es mayor que 5, vamos a redondear. Sucede que si son estas decimales que están aquí, estas centésimas, 313, necesito colocarlas dentro de una clase, pues los números entonces me van a faltar. Por ende, siempre voy a redondear al entero más cercano superior, generalmente para tener número de clases impares. Al final,
el número de clases será 7. Nuestro segundo paso para elaborar la distribución de frecuencias es buscar el rango. La fórmula antes presentada, valor máximo menos el valor mínimo. Para observarlo mejor, ordenamos los datos de menor al mayor, donde se puede observar directamente que el valor mínimo sería 15 y el valor máximo es 69, pues restos a ambos valores y el rango es 54. El tercer paso es buscar la amplitud de clase, determinada por la fórmula rango entre el número de clases. Ahora bien, como el rango ya lo determinamos y es igual a 54, y el número de clases lo determinamos que es igual a 7, entonces simplemente colocamos los valores y dividimos 7.71. También vamos a redondear, pues los datos que tenemos no son números decimales. Si hubiesen sido números decimales, entonces dejamos tal cual está. Pero como son números enteros, redondeamos de la forma que conocemos. Si el punto acá, la cantidad que está aquí después del punto es mayor que 5, pues aumentamos 1. Por lo tanto, la amplitud de clase serían 8. Ahora veamos nuestra distribución de frecuencia. Aquí tenemos la distribución de frecuencias. Vamos a añadirle más frecuencias en esta ocasión. Esta tabla va a representar la velocidad de los conductores. Vamos a obtener en primera instancia el límite inferior, luego el límite superior, el punto medio de clase. Esa es la frecuencia absoluta que la habíamos determinado en los ejercicios anteriores. Ahora vamos a obtener la frecuencia absoluta acumulada, representada por F sub i en mayúscula. Luego la frecuencia relativa, como sabemos realizarla, y luego al lado frecuencia relativa acumulada. En esta ocasión la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada. Hemos agregado cuatro columnas a nuestra distribución de frecuencias. Tengo los datos ordenados y veamos. Eso lo vamos a utilizar para que sea más fácil el conteo de la frecuencia absoluta. El valor mínimo es el límite inferior. Como el valor mínimo es 15, pues ahí lo tengo. El límite superior se le suma la amplitud, que es igual a 8, al valor mínimo. Así, 15 más 8, que fue el que me dio el dato, da 23. Ahora bien, ese mismo número 23 lo voy a colocar de nuevo como límite inferior. O sea, lo que es el límite superior lo coloco de nuevo como límite inferior. Y repito el proceso de sumarle 8. Me queda 31. Luego, coloco el 31 de nuevo como límite inferior, como pueden observar, y a 31 de nuevo le sumo 8, son 39. Repito el proceso. Lo que me da de límite superior lo coloco como límite inferior de la clase siguiente. Y luego le sumamos en la amplitud, que son 8. Repetimos, 47 más 8, 55. Colocamos 55, le sumamos 8, son 63. 63, le sumamos 8, 71. Vamos a comprobar si en realidad son número de clases, son estas cantidades, estas filas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tal como nos dijeron el cálculo que vamos a tener 7 números de clases. Acá este número 71 no debe ser igual al número valor acá. En varias ocasiones sí sucede, pero en otras no. En ese es el caso que no es igual, lo que nos permite establecer que el número máximo de nuestros datos está dentro de ese rango, ese intervalo de 63 a 71. El punto medio de clase vamos a determinarlo ahora, recordando que es igual al límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Pues simplemente 15, que es el límite inferior, más 23 dividido entre 2 nos da 19. Y repetimos el proceso, 23 más 31 dividido entre 2. El número que me da obviamente tiene que ser un número céntrico que esté entre 15 y 23, entre 23 y 31. Repitiendo, 31 más 39 entre 2 es 35. Luego, de entre 39 y 47 es 43. Sumando los dos límites y dividiendo entre 2 nos da 51. Para esta clase, 55 más 63 dividido entre 2 son 59. Y para nuestra última clase, 63 más 71 dividido entre 2 es igual a 67. Ahora buscamos
la frecuencia absoluta, que como los datos están ordenados, voy a buscar cuáles datos están entre 15 y 23, pero sin el 23. Eso es un límite que es abierto. Pues los números irán hasta el número 22, por decirlo exacto. El 23 es el límite propiamente dicho. Si contamos cuáles números hay entre 15 y 23, podemos observar que tengo 15, 18, 18, 29. Ya el 29 no pertenece a esa clase, por lo tanto, en nuestra primera clase tengo 3 datos. Ahora de 23 al 31 sin el 31. Si contamos, 1, 2. Y como el 31 no va, simplemente tengo 2. Del 31 al 39 sin el 39. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que el 39 no va. Del 39 al 47 y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me paro porque el 47 es mi límite. Del 47 al 55. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Recuerden que el límite es 55, pues solamente son 12 datos. De igual forma, del 55 al 63. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y por último, de 63 al 71 existen 1, 2, 3 y 4 datos. Al final, tiene que darme el total que me dijo el problema, que son 45 conductores. Pues bien, la frecuencia absoluta acumulada es simplemente una suma. Vamos a pasar la misma frecuencia de la primera clase, se pasa igual. 3, pues 3. Ahora lo que haré es sumar la frecuencia con la anterior. ¿Cómo así? 3 más 2 me queda 5. Y repito el proceso. Ahora 5 más 5 son 10. Luego 10 más 7, 17. 17 más 12, 29. 29 más este 12 son 41. Y 41 más 4 son 45. Observen que la última celda de la frecuencia absoluta acumulada es igual al total de los datos. La frecuencia relativa, recordar cómo la sacamos, que es simplemente dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos. Es decir, 3 entre 45, 2 entre 45, 5 entre 45, 7 entre 45, 2 entre 45 y 4 entre 45. Y la suma de todos tiene que dar 1 o 0.9998 de acuerdo a los estándares que eligieron o los números después del punto decimal. La frecuencia relativa acumulada para realizarla es muy parecida a la frecuencia absoluta acumulada. Pasamos el mismo número, la primera celda, y vamos a ir sumando. 0.07 más 0.04. Y repetimos el proceso. Que da 0.011, pues sumamos con 0.011. Y luego 0.22 más 0.16. Nos da 0.38. Repetimos 0.38 con 0.27, 0.65. Seguimos el proceso, 0.92, y al final tiene que dar lo mismo que la frecuencia relativa, o sea, 1. La frecuencia porcentual, recordar que es multiplicar la frecuencia relativa por 100. Así, 0.7 por 100 es 7. 0.04 por 100 es 4. 0.11 por 100 es 11. 0.16 por 100 es 16. 0.27 por 100 es 27. Y repetimos el proceso. Al final, sabemos que eso tiene que dar 100. La frecuencia porcentual acumulada, seguimos el proceso donde pasamos en la primera clase el mismo número. Y luego sumamos 7 más 4, es 11. 11 más 11, 22. Recuerden que es la que me dio más la siguiente. 22 más 16, 38. 38 más 27. 65 más 27.
y 92 más 9 queda 100. Y así se forma la distribución de frecuencia para datos cuantitativos. Análisis de la distribución de frecuencias. Esta es nuestra distribución de frecuencia que acabamos de realizar. Entonces, siempre aparecerán preguntas para determinar los datos que se observan en esta distribución. Para este caso, el Departamento de Transporte informa que a nivel nacional no más del 10% de los conductores excede las 55 millas por hora. Se comportan los conductores del condado de Orange de acuerdo con las afirmaciones del informe del Departamento de Transporte acerca de los patrones de manejo. Observemos, si es no más del 10%, excediendo las 55 millas por hora, si observamos en las clases de 55 al 63 y del 63 al 71, corresponde a los que nos están preguntando. Como es porcentual, vamos a ir directamente a la columna del porcentual, observando en este caso que le corresponden para la primera clase un 27 y para la segunda un 9. Por lo tanto, estamos hablando de un 36% que excede. Entonces, podemos concluir que a partir de cualquier distribución es posible ver que más del 10% de los conductores manejan a 55 millas por hora o más. Veamos la siguiente pregunta. El Departamento de Transporte ha determinado que la velocidad más segura para esta carretera es más de 31 y menos de 63 millas por hora. ¿Qué proporción de conductores maneja dentro de ese intervalo? Observamos nuestro rango, que sería más de 31 y menos del 63, o sea, estas clases. Como es una proporción, nos podemos ir aquí de nuevo a la porcentual y si sumamos 11, 16, 27 más 27, nos percatamos entonces que la distribución muestra que el 81% de los conductores van a una velocidad entre 31 y menos de 63 millas por hora inclusive. El histograma es una nueva gráfica que vamos a insertar en esta parte. Se hace con datos previamente resumidos mediante una distribución de frecuencia relativa o frecuencia porcentual. Un histograma se construye colocando la variable de interés en el eje horizontal y la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta o frecuencia porcentual en el eje vertical. La frecuencia que utilizar de cada clase se indica dibujando un rectángulo cuya base está determinada por los límites. En este caso, las bases serán los límites de clase sobre el eje horizontal y cuya altura es la frecuencia determinada. En este caso, las barras no se van a separar, van a ser barras pegadas una a otra. Algo así. Pueden observar, aquí puede quedar el espacio, como no puede, no hay ningún problema. Pero las barras van unidas una de la otra. Se observan, estos son los límites que tengo acá en la base y la altura está la frecuencia, donde puedo observar que de 10 al 14 llegan hasta 4, de 15 a 19 a 8, de 20 a 24 a 5, etcétera, etcétera. También utilizaremos el gráfico de barras, el gráfico de pastel en esta parte. Pues ahora llegó el turno de ustedes trabajar y practicar lo que han aprendido. Vamos a ver.